El pozo maldito. Recuerdo con absoluta nitidez la noche en que mi vida cambió para siempre. Mi nombre no importa. Solo diré que soy un sacerdote con una historia que pocos creerían, porque he visto lo que habita en las sombras. He sido testigo de un terror ancestral que rompe todas las barreras de la fe, la lógica y la cordura. A veces desearía que todo hubiese sido un sueño, una pesadilla pasajera de la que pudiera despertar. Pero no hay descanso cuando el horror te persigue incluso en la vigilia. Fui formado en Roma. Allí aprendí teología, latín y los ritos antiguos que la Iglesia conserva celosamente. Me empapé del dogma, la historia y los secretos menos conocidos. Sin embargo, no estaba preparado para lo que el Vaticano me encomendó recientemente. Cuando recibí la orden, me presenté ante mis superiores con la obediencia que se espera de un servidor de Dios. Me entregaron un documento escueto, con palabras sombrías y con un tono que no admitía réplica. Contenía una frase que, desde ese momento, se volvió el preludio de mi descenso a la locura. El Vaticano me mandó de misión a Sudamérica, un supuesto pozo donde escapó un demonio milenario. No podía creer lo que leía. Me temblaron las manos, y sentí una punzada en la boca del estómago que no he podido quitarme desde entonces. El avión despegó de Roma hacia un país que prefiero no mencionar, pero al que llegué con el corazón en un puño. Durante el vuelo, mi mente se llenaba de imágenes confusas de antiguos grimorios, historias de posesiones y rituales satánicos, rumores que durante siglos han circulado como susurros entre los muros vaticanos. Traté de rezar para encontrar consuelo, pero mis manos sudaban y mis labios se movían con torpeza. Nunca antes me había sentido tan vulnerable. El crucifijo que colgaba de mi cuello ardía sobre mi pecho como si pesara 100 kilos, recordándome mi deber y las fuerzas contra las que pronto tendría que lidiar. Cuando aterricé en Sudamérica, el calor sofocante me hizo sentir de inmediato que había entrado en otro mundo. La humedad me envolvía y apenas podía respirar bajo aquel sol despiadado. Un hombre que se identificó como guía local me esperaba en una camioneta polvorienta. Apenas hubo un breve saludo de cortesía y ninguna pregunta de su parte. Parecía saber qué clase de secreto protegía. Nos adentramos en caminos de tierra roja que crujían bajo las ruedas, bordeando selvas espesas y pueblos miserables. Nadie me miraba. De cuando en cuando veías niños corriendo descalzos o ancianos con la mirada apagada. Sentía en el aire una tensión densa, como si un rumor oscuro pasara de boca en boca. Tras varias horas de viaje, llegamos a un poblado pequeño, casi fantasma. Las casas parecían ruinas de adobe y las calles estaban desiertas. Únicamente una anciana se asomó por la ventana para observar nuestro paso, pero cerró la puerta enseguida. En el fondo se alzaba una capilla maltrecha con la cruz inclinada en el tejado. Era el símbolo de la presencia católica en ese lugar y la única construcción que no parecía a punto de colapsar. Allí me hospedaría. El sacerdote del lugar era un hombre entrado en años, de rostro enjuto y mirada nerviosa. Me recibió sin muchas palabras. Me enseñó una habitación con una cama, un crucifijo sobre la pared y un pequeño velador. El aire en esa casa pesaba tanto que parecía que apenas circulaba. La humedad había manchado las paredes, dejando parches verdosos que daban la impresión de moho. Me fijé en un detalle inquietante. Había velas encendidas en cada rincón y estampas de santos pegadas en ventanas y puertas. El hombre no me explicó el motivo, pero yo lo intuía, habían vivido en carne propia las manifestaciones de algo atroz. Dejé mi escaso equipaje en el cuarto y me senté un momento, tratando de disipar el mareo que me producía la mezcla de calor, cansancio y el presentimiento de que nada saldría bien. Tenía sed, así que fui a buscar un vaso de agua. En la cocina encontré a aquel sacerdote local, con la mirada perdida. Estaba tan ausente que me costó hacerle notar mi presencia. Finalmente, me señaló un cántaro y un vaso de barro. No cruzó palabras conmigo. Su silencio era más fuerte que cualquier frase que hubiese podido pronunciar. Después de beber, volví a mi habitación. Intenté rezar el rosario, pero me costó concentrarme. Creí escuchar pasos a mi alrededor, un susurro agudo en algún rincón que me hizo erizar la piel. Pero al buscar, no encontré nada.
El primer día pasó sin incidentes, salvo por un par de escalofríos inexplicables. Al anochecer, el sacerdote local me invitó a sentarme en un corredor trasero de la capilla, donde había un banco de madera astillado. Es peligroso deambular después de la caída del sol, fue su única advertencia, soltada con voz ronca. Yo asentí y bajé la vista. Me mordí los labios, con un nudo en la garganta, sin saber exactamente qué decirle. ¿Cómo hablar con un hombre que parece haber perdido la fe en medio de un fenómeno que no logra comprender? La segunda noche empezó la verdadera pesadilla. Había logrado dormir un par de horas cuando un gruñido lejano me sacó del sueño. Al principio pensé que sería algún animal de la selva, tal vez un jaguar. Pero los gruñidos se repetían con un tono gutural que no se parecía a ninguna bestia conocida. Me asomé a la ventana y solo vi oscuridad. El viento agitaba las palmeras y las hojas produjeron un silbido siniestro. De pronto, algo parecido a un lamento humano resonó a la distancia. Un grito sordo, cargado de sufrimiento. Mi corazón empezó a palpitar tan fuerte que sentí que se me saldría por la boca. Contra mi instinto, salí de la habitación y recorrí un pasillo angosto hasta llegar a la puerta trasera. El sacerdote local no se veía por ningún lado. Abrí la puerta con el crucifijo en mano. Al otro lado me recibió un soplo de aire cargado de humedad y un hedor nauseabundo, como carne podrida. La noche era cerrada, sin luna ni estrellas visibles. Entre la penumbra, mis ojos apenas discernían contornos de árboles retorcidos y maleza seca. Fue entonces cuando oí pasos a mis espaldas. Me giré con rapidez, blandiendo el crucifijo. Pero no había nadie. No pude conciliar el sueño el resto de la noche. Me mantuve en vela hasta el alba, rezando y sudando frío, con la certeza de que algo o alguien me acechaba entre las sombras. Al día siguiente, ya con algo de luz, el guía volvió a la capilla para llevarme hasta el lugar que, supuestamente, guardaba el mayor secreto del pueblo, un antiguo pozo, cuya profundidad se perdía en la oscuridad de la tierra. El viaje no fue largo, pero sí penoso. La camioneta avanzó por caminos llenos de baches y barro. El guía no pronunciaba palabras. Su mirada parecía puesta en un punto fijo. Parecía poseído por el pánico o algo peor. Yo me encomendé a Dios, aunque por dentro tenía el presentimiento de que las oraciones no bastarían. Llegamos a un claro en medio de la espesura. El guía me indicó con un gesto que bajara. Ante mí se extendía un hueco en la tierra rodeado de cruces de metal clavadas en el suelo. El pozo estaba resguardado por un muro de piedra antiguo, cubierto de moho y telarañas. Me acerqué con cuidado. El aire alrededor era helado, a pesar del calor sofocante de la selva. Un escalofrío me sacudió. El silencio era total, ni el zumbido de los insectos se oía. Sentí una presencia que me heló la sangre. Cuando me incliné sobre el brocal, no pude ver el fondo. Solo noté un vacío insondable, como si esa cavidad fuese la entrada a otra dimensión. En ese momento, el guía se atrevió a pronunciar unas cuantas palabras. Dicen que aquí abajo está el demonio, padre. Lo dijo con voz quebrada, conteniendo el llanto. Sin más explicaciones, me dejó solo. Se adentró en la selva sin despedirse. Me quedé allí, contemplando ese círculo oscuro que parecía devorar la luz del día. Recordé la instrucción del Vaticano, ese texto que hablaba de la fuga de un ente infernal, de un poder que jamás debió ser liberado. Sentí náuseas. El mundo entero pareció balancearse bajo mis pies y tuve que sujetarme del borde de la piedra para no caer. Decidí volver a la capilla y reunir fuerzas para lo que fuera que tuviera que hacer. Mi misión era clara: investigar, documentar y, si fuera posible, reencerrar a la criatura que se había escapado. Sin embargo, ¿quién podía decirme cómo atrapar a un demonio milenario? Me habían dado un viejo grimorio con oraciones y conjuros que apenas lograba traducir del latín arcaico. El sacerdote local, cuando le conté lo que planeaba, me miró como si estuviera loco. Me dejó el viejo confesionario para trabajar a solas con el manuscrito. Allí pasé horas, días quizá, repasando textos que parecían escritos con sangre.
A veces creía sentir un aliento gélido detrás de mi nuca y me giraba esperando encontrar una sombra maligna, pero siempre estaba solo. A medida que avanzaba la noche, mi temor crecía. Sabía que no podía posponer el enfrentamiento por más tiempo. Empecé a ver sombras moviéndose con el rabillo del ojo. Escuchaba susurros, maldiciones en un idioma desconocido. Sentía que algo se arrastraba por las paredes y que, si me descuidaba, me atraparía. En un momento, mientras estaba sumergido en la lectura, escuché un golpe seco en la puerta del confesionario. Fue un golpe tan fuerte que me hizo saltar. Salí, temblando, crucifijo en mano, pero no encontré a nadie. Solo vi la capilla vacía y un rastro de sangre que aparecía de la nada en el suelo. Esa mancha rojiza se dirigía hacia la puerta, donde se desvanecía como si se hubiese evaporado. El sacerdote local ya no dormía en la capilla, o al menos yo nunca lo veía descansar. Pasaba el tiempo rezando de rodillas en el altar, con las velas a punto de consumirse. Apenas comía. Su rostro era el de un hombre que ha visto el horror y sabe que no hay salvación. Algo me decía que ni siquiera en Roma se comprendía bien la magnitud del mal que habitaba en aquel pozo, y que probablemente me habían enviado a una muerte segura. Pero, pese al miedo, no podía echarme atrás. Sabía que dejar esa entidad libre podía significar la condena de muchas almas. Por fin, uno de esos días decidí regresar al pozo, rezar las oraciones de exorcismo, y sellar lo que fuera que hubiera escapado de las entrañas de la tierra. Caminé con pasos temblorosos hasta la camioneta, pero el guía no estaba. Aparentemente había huido del pueblo, víctima del terror. Me vi obligado a cruzar la selva a pie. Me perdí varias veces, hundiéndome en charcos fétidos, tropezando con raíces cubiertas de musgo y escuchando ruidos que me erizaban los vellos de la nuca. Sentía que todo el bosque me vigilaba. A ratos, creía ver ojos rojos brillando entre las sombras. Me tropecé y caí al fango en más de una ocasión, con el corazón martillando en mis sienes. Creí que no llegaría con vida. Cuando, por fin, salí a aquel claro, el aire volvió a helarse y el pozo se erigió ante mí como la boca de un monstruo. Di unos pasos hacia el borde. El silencio se hizo absoluto, como si la propia naturaleza contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Abrí el grimorio, sosteniendo el crucifijo con la otra mano. Traté de pronunciar las palabras del rito, pero me resultaba casi imposible alzar la voz. Mi garganta se cerraba. Hice un esfuerzo sobrehumano y conseguí articular la primera estrofa. Sentí de inmediato una conmoción bajo mis pies, como si la tierra temblara. Una oleada de energía oscura brotó del abismo, haciendo que retrocediera. Casi me caigo, pero me mantuve en pie gracias a la fuerza de la fe o a la desesperación. Mientras recitaba la segunda parte de la oración, un gruñido inhumano resonó desde el interior del pozo. El viento cambió de dirección y una ráfaga apestosa me envolvió, provocándome arcadas. El crucifijo se calentó en mi mano, como si ardiera. Me ardían los ojos, y mi voz tembló ante el bramido infernal que surgió de la tierra. Fue entonces que algo salió del pozo, o al menos una sombra con forma retorcida. No distinguía un cuerpo definido, pero sí una silueta negra que se alargaba y se contraía con movimientos imposibles. Se deslizaba sobre la superficie, escalando el viejo muro de piedra con garras invisibles. Yo retrocedí, sin dejar de orar, temiendo perder la cordura en cualquier momento. Esa sombra dejó escapar un chillido agudo que se clavó en mis tímpanos como un puñal. Sentí la sangre correr de mi nariz. Probablemente también sangraban mis oídos. Mis miembros se paralizaron de terror. Por un instante, la figura se plantó frente a mí, como si me observara con odio ancestral. No vi ojos, pero sentí su mirada, un abismo de malicia que no se puede describir. Una voz resonó en mi cabeza, no con palabras, sino con una risa gutural que me hizo caer de rodillas. Intenté levantar el crucifijo, pero mi brazo estaba rígido por el miedo. El ente avanzó un poco más, y noté cómo el ambiente se volvía irrespirable. El suelo a mi alrededor se secó, las hojas verdes se marchitaron en segundos. Un poder infernal, antiguo y lleno de rencor, dominaba la naturaleza. Sin embargo, no podía rendirme.
Aunque mis labios temblaban, continué con la letanía del grimorio, cada frase en latín se mezclaba con mis jadeos de angustia. Empecé a sentir un calor interno, como si mi propia alma ardiera. Un fuego se avivó en mi pecho, y de alguna forma, el crucifijo se iluminó con un brillo tenue, suficiente para que la sombra retrocediera un paso. La criatura emitió un bufido de furia que retumbó en el claro. Junté el valor para levantarme, torpemente, y grité la última frase del conjuro con un ímpetu que no sabía que tenía. De pronto, un estruendo quebró el silencio, como si un trueno resonara en la tierra. El demonio soltó un chillido estremecedor. Vi cómo la sombra se revolvía, arañando el aire, y su forma se distorsionaba. Un viento huracanado se desencadenó, arremolinando el polvo y las hojas secas en el centro del claro, mientras el cielo parecía teñirse de un gris maldito. Fue un instante de caos, en que sentí la muerte danzando cerca de mí. Luego, esa sombra dio un último bramido y, con un estallido de energía, se precipitó de nuevo hacia el pozo. Un eco de su ira se apagó en las profundidades, y la tapa pétrea que había estado a un lado se desplazó sola hasta sellar la boca. El temblor cesó con la misma brusquedad con la que había iniciado. Permanecí unos minutos en el suelo, aturdido. Oía mis latidos retumbar en la cabeza. Notaba el sabor metálico de la sangre en mi boca. Me llevé la mano a los oídos y comprobé que sangraban. Una fatiga indescriptible me impidió ponerme en pie de inmediato. Solo pude arrastrarme unos metros, lejos del pozo, intentando respirar aire fresco. El terror aún palpitaba en mis venas, pero en mi interior surgió una ínfima esperanza. Quizá había conseguido, si no destruir, al menos contener a la criatura de nuevo. Cuando conseguí la fuerza para levantarme, cubrí el pozo con todas las cruces que encontré, rezando a cada paso. Dejé marcas de protección con la ceniza de las velas que había llevado en mi maletín. Luego, exhausto, regresé al pueblo con un paso vacilante. La noche me cayó encima antes de llegar. No llevaba linterna y el sendero apenas se intuía bajo la luz de las estrellas. En más de una ocasión tropecé, cayendo de bruces sobre la maleza. Cada sonido de la selva me estremecía, temiendo que el demonio hubiese escapado de nuevo, que se materializara en cualquier rincón. Aún así, puse todas mis fuerzas en sobrevivir. Al llegar a la capilla, advertí un ligero cambio en el ambiente. El sacerdote local se acercó, me miró con incredulidad, como si no esperara volver a verme con vida. No me habló, pero sus ojos, llenos de lágrimas, parecían darme las gracias. Le di un gesto de alivio, con una sonrisa cansada que no duró más de un segundo. Todavía sentía una opresión en el pecho, una descarga de adrenalina que me hacía temblar. Me refugió en el corredor trasero, donde bebí agua con desesperación y traté de calmar mi mente. En mi interior, algo me decía que, aunque había encerrado a esa cosa, no estaba realmente derrotada. Lo que habita en la sombra siempre encuentra grietas para colarse. Las siguientes semanas se convirtieron en un tormento silencioso. El pueblo pareció recobrar algo de su rutina. Los campesinos salían a cultivar, los niños corrían en las polvorientas calles con cierta timidez y las puertas de las casas estaban menos atrancadas. Pero en las noches seguía sintiendo esa presencia amenazante. Como si un ojo invisible me observara desde la oscuridad. El sacerdote local a veces ponía un plato de comida frente a mí y yo apenas conseguía tragar bocado. Tenía pesadillas constantes con la silueta negra, con garras afiladas que me arrancaban la piel. Despertaba cubierto de sudor y con un grito atascado en la garganta. Empecé a escribir un reporte detallado para el Vaticano, narrando cada suceso, cada manifestación del mal que había percibido. Fue un documento largo y penoso de redactar, pues a cada línea revivía mis miedos. No sabía si ellos lo creerían, pero necesitaba dejar constancia de lo que había ocurrido. Sentía que, si no lo hacía, la historia se repetiría y quizá otro incauto terminaría cayendo en la trampa de aquella fuerza demoníaca. Cada noche, antes de dormir, rezaba con fervor. Aún así, mis rezos no eran lo que solían ser. Sentía que algo en mi fe se había fracturado. Mi concepción del bien y del mal se había resquebrajado. Saber que hay seres tan antiguos, tan abrumadoramente malignos,
me hacía dudar de que nuestra lucha pueda algún día resultar definitiva. Hubo un último incidente que me marcó para siempre. A solo un día de marcharme del pueblo, mientras preparaba mis cosas, escuché un rumor de que uno de los pobladores se había adentrado en la selva para buscar a una cabra perdida. No regresó. Fui a la capilla, donde todos se habían reunido. El ambiente estaba cargado de pánico. El sacerdote local temblaba con un rosario apretado en las manos. Varias personas me miraron con terror, casi suplicando que hiciera algo. Un escalofrío me recorrió al pensar que el demonio pudiera haber escapado de nuevo. Armado de valor, tomé mi crucifijo y me encaminé con un grupo de hombres hacia la selva. El trayecto fue angustiante, con el corazón en un puño. Los rezos brotaban de mi boca sin orden. El viento silbaba entre las hojas y el murmullo constante de insectos y animales nos rodeaba. Finalmente, encontramos al pobre hombre a orillas de un riachuelo. Estaba vivo, pero en un estado lamentable. Sus ojos estaban en blanco, su piel helada y manchada con cortes extraños, como símbolos tallados con un cuchillo. Balbuceaba frases inconexas, sin sentido, hablando de bestias en la oscuridad y de un abismo sin fin. Me impresionó ver que en sus heridas había tierra negra, la misma que rodeaba el pozo. Él repetía un fraseo quejumbroso: vienen por nuestras almas, vienen por nuestras almas. Nadie pudo calmarlo. Entre varios lo llevamos de vuelta al pueblo. Esa noche se debatió entre la vida y la muerte, deliriando con gritos que erizaban la piel. Finalmente, falleció al amanecer. Su cuerpo quedó rígido, con el rostro desencajado de terror. Nadie supo explicar cómo llegó a ese estado. Pero yo lo sospechaba. El demonio no estaba completamente sellado. Quizá había encontrado un resquicio para salir, para corromper a la gente, consumiendo su cordura. Me horrorizó reconocer que mi ritual pudo haber fallado. No hubo tiempo para más. Esa misma tarde me informaron que un vehículo del obispado vendría a recogerme. Antes de partir, me despedí del sacerdote local, que me miró con ojos tristes. Comprendí que yo me iba, pero él continuaría allí, enfrentando la misma amenaza en cada respiración. Quise prometerle que el Vaticano enviaría más ayuda, pero no me atreví a formular palabras vacías. Sabía que, desde la distancia, probablemente nadie entendería la magnitud de lo que sucede en esos territorios olvidados, donde la oscuridad se alimenta del silencio y el miedo de la gente. El camino de regreso a la ciudad fue silencioso. No tenía fuerzas para rezar ni para hablar. Mi mente reproducía una y otra vez los gruñidos, los lamentos, la risa abominable de la sombra. Sentía en mi interior una lucha entre la esperanza y el pavor. Volví a Roma unas semanas después, con la determinación de informar detalladamente a mis superiores. Les entregué mi reporte, mis notas y el grimorio con pasajes marcados. Aún desconozco qué decisión tomarán. Las altas esferas suelen manejar estos asuntos con discreción y rara vez se difunde la verdad de lo que ocurre en estos rincones del mundo. Desde entonces, he tenido noches en vela, sobresaltándome con ruidos imaginarios. Cierro los ojos y veo ese pozo, escucho los aullidos malignos. Si un simple agujero en la tierra puede albergar tal horror, ¿cuántos lugares más guardarán demonios sedientos de almas? Mi fe ya no es la misma. Me aferro a la cruz no solo como símbolo de Dios, sino como un amuleto desesperado contra las tinieblas. En mi habitación, mantengo una vela encendida, porque temo a la oscuridad que se filtra en cada rincón. Escribo este testimonio en un viejo cuaderno, con la esperanza de que, si alguna vez no logro despertar, alguien encuentre estas páginas y crea. Que entienda que no es una leyenda ni una superstición rural. Es real. El mal existe y, a veces, se oculta en lo más profundo de la tierra, en pozos abandonados que la gente evita por generaciones. Pero en algún momento, alguien se acerca demasiado y lo libera. Y cuando eso ocurre, la vida entera se tiñe de horror. Dicen que cada sacerdote que sale de una experiencia de este tipo queda marcado. Yo no soy la excepción. Mi cuerpo, por fuera, se ve normal, solo con algunas cicatrices y una fatiga que no logro disimular. Pero en mi espíritu llevo la marca de algo imposible de borrar.
Sé que en mis sueños me persigue la presencia negra, que en las sombras sigo escuchando ese aullido enfermizo, como si el demonio me hubiese unido a él para siempre. Tal vez esa fue su victoria final. No logró devorar mi carne, pero arruinó mi paz y mi fe. Rezo para que, al menos, mi relato sirva de advertencia a otros. No encontré la muerte en la selva, pero mi alma descendió a un pozo de oscuridad del que no sé si saldré alguna vez. Muchos se burlarán, creerán que exagero o que simplemente perdí la cordura. Pero si hubieran visto esos ojos rojos brillando en la penumbra, si hubieran sentido ese aliento podrido en la nuca, si hubieran escuchado esos gruñidos en mitad de la noche, entenderían. Desde que volví, no he tenido un solo instante de verdadera calma. Cada momento me rodea la certeza de que el mal puede reaparecer. A veces, de madrugada, me despierto con un sobresalto, casi convencido de que estoy de nuevo allí, frente a ese pozo maldito, incapaz de respirar por el hedor abominable del demonio. Entonces me arrodillo y, aunque mi voz tiemble, rezo una y otra vez, esperando que Dios oiga mis súplicas. Mi vida está dividida en un antes y un después. Antes de ir a Sudamérica, era un sacerdote con fe inquebrantable y espíritu de servicio. Después de aquella misión, soy un hombre marcado por el terror, que tiembla al recordar la infinita maldad encerrada en aquel agujero, que ya no puede dormir sin saltar cada vez que el viento sopla. El Vaticano quizá intente silenciar esta historia, catalogarla como un delirio de un misionero agotado. O tal vez mande a otros a continuar mi labor, rezando para que logren sellar de una vez por todas al demonio milenario que escapó de su prisión subterránea. Pero nada puede borrar lo que presencié. Ni el paso del tiempo ni la devoción más ardiente. De día, vivo con los recuerdos. De noche, sobrevivo a las pesadillas. No sé si alguna vez descansaré. Tal vez este sea mi purgatorio personal, el pago por haber osado enfrentar a algo que trasciende la comprensión humana. Me aferro a la esperanza de que, con mis oraciones, al menos he retrasado su retorno. Más en el fondo de mi alma, un terror primitivo me susurra que todo fue en vano, que tarde o temprano la bestia emergerá de nuevo, sedienta de venganza. Y que, cuando eso suceda, ni todos los exorcismos del mundo bastarán para contenerla. Rezo para estar equivocado. Rezo para que nunca tengas que pararte al borde de ese pozo y oír los lamentos del Averno. Rezo por la salvación de todos los inocentes que no tienen idea de lo que acecha bajo tierra. Pero sobre todo rezo para poder conciliar el sueño, aunque sea un instante, sin sentir el peso de esa sombra infernal presionando mi pecho, como un recordatorio de que hay horrores que ni la luz más pura puede disipar por completo. Con cada latido de mi corazón, escucho el eco lejano de aquella risa gutural y vuelvo a sentir el hielo en la sangre. Así, vivo entre el miedo y la plegaria, sin encontrar consuelo, soñando con un amanecer en el que ese pozo se cierre para siempre, o, quizás, con un momento fugaz de paz que me permita morir sin sentir esas garras desgarrándome el alma. La bestia del Vaticano. Nunca pensé que un viaje a Roma cambiaría mi percepción de la fe y de la realidad de manera tan drástica. Yo creía tener una mente abierta, siempre deseoso de aprender y descubrir secretos antiguos, pero en el fondo seguía siendo un hombre escéptico y racional. Acepté una invitación especial para estudiar ciertos documentos en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Solo un grupo muy reducido de investigadores recibía tal honor y me sentí privilegiado, aunque también me invadía una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Había oído rumores de archivos sellados, de galerías subterráneas prohibidas y de prácticas oscuras enterradas bajo siglos de historia. No me interesaban las leyendas morbosas, o eso pensaba. Pero no podía imaginar la sombra real que caería sobre mi vida. Tras varias gestiones y meses de espera, recibí la confirmación, podría acceder a los archivos especiales durante un periodo limitado. Llegué a la Ciudad del Vaticano con una maleta llena de libros de referencia y de ilusiones. Entrar allí era cruzar un umbral invisible entre la fe y el misterio. Al pasar por los controles, vi a la Guardia Suiza con sus uniformes coloridos, custodiando la entrada con una seriedad que me intimidó. Recorrí largos pasillos de mármol y me sentí diminuto ante la solemnidad de los muros que exhalaban siglos de secretos.
Finalmente, me condujeron a una sala amplia y silenciosa, con filas y filas de estanterías. La primera impresión fue de asombro, tantos libros, documentos, manuscritos que jamás han visto el ojo público. Me asignaron un puesto de trabajo y me advirtieron de las normas estrictas, nada podía salir de allí, nada podía fotografiarse sin autorización, y solo se me permitiría husmear en ciertos archivos. Las primeras jornadas transcurrieron con relativa calma. Revisaba pergaminos del siglo XVI que hablaban de exorcismos, demonología y ritos prohibidos que la Iglesia había intentado suprimir o contener. La mayoría de aquellos textos eran alegorías o supersticiones de la época, o al menos eso me dije. Me resultaba fascinante leer descripciones tan vívidas de posesiones y rituales supuestamente realizados en crípticas capillas medievales. Aunque no creía del todo en fuerzas demoníacas, la seriedad con que estaban redactados me generaba inquietud. Sin embargo, nada podía prepararme para el hallazgo que desencadenaría una pesadilla real. Un día, casi por casualidad, mientras buscaba un viejo tomo sobre confesiones pecaminosas de clérigos, encontré un manuscrito mucho más antiguo que resaltaba por su estado maltrecho. Su lomo estaba roto y sus páginas amarillentas exhalaban un olor penetrante a humedad y a encierro. Me llamó la atención que no tenía portada ni título. Comencé a hojearlo con cuidado y descubrí algunas frases en latín que repetían una y otra vez: bestia oculta, sanguis et tenebrae, sub terra vaticana. Hablaban de algo escondido en catacumbas selladas, de un engendro que, según el texto, llevaba siglos bajo la protección silenciosa de ciertos círculos internos de la Iglesia. El corazón me latía con fuerza mientras avanzaba en la lectura. Encontré referencias a la bestia secreta del Vaticano, así aparecía escrito en un latín torpe, quizá como advertencia. Insinuaban que no era un simple mito, sino un demonio o criatura corrupta que se alimentaba de algo más que carne. Sentí un escalofrío recorrer mi nuca. La curiosidad me arrastró más allá de mi prudencia. Anoté en mi libreta algunos fragmentos y empecé a buscar conexiones en otros documentos. Escarbé durante días entre testimonios antiguos de monjes que hablaban de gritos en la noche, de sombras que reptaban por los pasillos subterráneos, de capillas selladas con cadenas gruesas y de la prohibición rotunda de visitarlas. Cada página que encontraba añadía un matiz tétrico a la historia. No había una mención clara sobre la naturaleza de esa bestia, ni un origen preciso, pero todo apuntaba a algo que la Iglesia no podía destruir y que prefería mantener bajo un encierro eterno, lejos de miradas profanas. Conforme pasaban las horas, mi tranquilidad se fue desvaneciendo. Por las noches me costaba conciliar el sueño en mi modesto cuarto cercano a la plaza de San Pedro. Las campanadas de la basílica a medianoche me generaban un terror silencioso que no podía explicar. Empecé a tener pesadillas en las que recorría corredores oscuros y escuchaba un gruñido gutural, algo que me llamaba por mi nombre en susurros demoníacos. Sentía una presencia en la penumbra, la seguridad de que algo me observaba. Me despertaba sudando y casi sin aire, con la certeza irracional de que mi habitación no estaba vacía. Pero no conté nada a nadie. Temí que me revocaran el acceso a los archivos y mostraba signos de desequilibrio. Una tarde, mientras revisaba un índice polvoriento de textos heréticos incautados por la Inquisición, encontré la pista que buscaba. Decía que en los niveles más profundos del Vaticano, más allá de las zonas habituales de la necrópolis y de las catacumbas abiertas al público en excavaciones arqueológicas, existían pasajes sellados que conducían a una cámara subterránea conocida como Cripta del Sello Negro. El registro apuntaba a una puerta de metal con símbolos que nadie lograba descifrar, custodiada día y noche por un grupo clandestino. Mencionaba también la implicación de cierto cardenal, un hombre de confianza de los pontífices, a cargo de supervisar el encierro. Mi mente bullía con 1000 teorías. Durante las siguientes horas me dediqué a investigar la identidad del cardenal responsable, cruzando datos con la esperanza de encontrar un patrón. Y lo hallé. El rol era heredado, siempre desempeñado por algún miembro escogido del círculo papal, que juraba mantener en secreto todo lo relacionado con la bestia. Encontré un documento más reciente, de principios del siglo XX, que mencionaba un accidente. Al parecer, ocurrió un intento de exorcismo en esa cripta, pero acabó en tragedia.
Varios sacerdotes murieron en circunstancias espantosas. Las actas oficiales se redactaron de forma vaga, alegando un derrumbe. Sin embargo, el testimonio de un testigo describía garfas bestiales y la deformación de los cuerpos de los clérigos. En ese instante, sentí que mi sangre se helaba. Esto se escapaba de mi entendimiento racional. Una parte de mí gritaba que todo era un mito amplificado por la superstición, pero otra parte no podía ignorar la coherencia interna de los relatos. Tomé la peligrosa decisión de indagar más allá de la biblioteca. Por la noche, con sigilo, caminé alrededor de la Basílica de San Pedro y de los accesos a la necrópolis. Sabía que había visitas guiadas a los subterráneos, pero esas rutas turísticas jamás llegarían a la cripta del Sello Negro. Sin embargo, tuve la fortuna, o la desdicha, de ver a un hombre con sotana que parecía vagar con nerviosismo cerca de una puerta lateral. Fingí estar algo perdido y le pregunté por la salida. Él me miró con recelo, notando mis credenciales de investigador. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si cargara con un gran peso de culpa. No diré que entablamos una conversación larga. Apenas me respondió con 2 o 3 frases, y luego se apartó. Pero en su voz había una advertencia: no busque lo que no debe ver, camine en la luz. Ese fue el único intercambio de palabras y, aún así, me estremeció. Aquella noche regresé a mi cuarto más perturbado que nunca. La idea de una entidad atrapada bajo la Ciudad del Vaticano me devoraba la cordura. No podía alejarme de la obsesión. Busqué planos antiguos de la basílica y de las catacumbas, y allí identifiqué un sector sellado. Las galerías se extendían por caminos laberínticos y un viejo croquis marcaba una gran cámara cuyo acceso estaba tapiado. Lo llamaban la Cámara de las Lamentaciones. El nombre coincidía con los registros del manuscrito. Mi corazón palpitó con fuerza, lleno de un temor reverencial que me superaba, pero necesité verlo con mis propios ojos. Esa urgencia era irracional, impulsada por la sed de conocimiento y por algo más profundo, quizá una oscura llamada. La noche siguiente reuní valor y penetré en los subterráneos. Encontré un hueco en la seguridad, en un lateral, cerca del Museo Vaticano. Había un pasadizo que conectaba con galerías cerradas al público. Con mi linterna en mano, avancé con pasos vacilantes, sintiendo el peso del aire viciado. El silencio era opresivo, roto solo por mi respiración y el eco lejano de goteos. Los muros antiguos desprendían humedad y un olor a piedra muerta que me revolvía el estómago. Descendí por escaleras carcomidas y crucé pasillos muy antiguos, con cráneos incrustados en nichos, vestigios de un cementerio ancestral. El ambiente parecía cargado de una energía malsana, como si cada pared susurrara advertencias mudas. A medida que me internaba, mis nervios se tensaban. Sentía que algo me vigilaba, que mi presencia era notada en aquel reino subterráneo. Mis pasos resonaban con fuerza, y cada crujido me sobresaltaba. Al cabo de un rato que se me hizo eterno, encontré una puerta metálica con inscripciones que no pude descifrar. Tenía símbolos que parecían mezclar cruces invertidas con caracteres arcanos y estaba sellada con cerrojos gruesos. Mis manos temblaron al acercar la linterna. Pude distinguir restos de cera roja derretida, como si hubieran hecho rituales de protección. No me atreví a tocarla, pero pegué la oreja y contuve el aliento. El silencio era casi total, si no fuera por un rumor, un gemido lejano que surgía del interior. Era un sonido apagado, un lamento visceral. Mi corazón se aceleró hasta un punto doloroso. Estaba al borde de huir, pero una fuerza irracional me empujaba a permanecer. Con extrema cautela, examiné los cerrojos. Me pregunté si estaría bien cometer aquella locura, pero ya estaba demasiado involucrado. La curiosidad y el terror se fusionaban en un impulso irresistible. Probé girar uno de los candados y descubrí que el tiempo o la negligencia habían aflojado el mecanismo. No sé qué clase de imprudencia me dominaba, pero insistí. Cada giro de la cerradura resonaba como un latido fúnebre. El corazón me martillaba los oídos. Finalmente, un candado cedió. Luego el otro. Cuando retiré las cadenas, la puerta se abrió con un rechinar largo y triste.
La atmósfera que escapó de la cámara era pesada y densa, casi tangible, impregnada de un hedor dulzón y putrefacto. Mi linterna iluminó un espacio amplio, con un altar antiguo en el centro. Alrededor había símbolos dibujados con tiza y sal. Percibí rastros de sangre seca en el suelo y restos de velas apagadas. Las paredes estaban recubiertas de gruesas cadenas, como si hubiesen intentado contener a algo en diferentes puntos. Aquello era el corazón de la oscuridad. Sentí náuseas, miedo y un escalofrío subiendo por mi columna. Y entonces escuché un susurro, profundo y áspero, procedente de un rincón en penumbra. No logré distinguir su forma al principio. Parecía una sombra recostada, un bulto que se movía de manera dislocada. Mi linterna reveló manos retorcidas, o lo que parecían ser manos, garras descarnadas que rascaban el suelo. Piel pálida y ajada, con manchas oscuras de aspecto purulento. Un rostro medio oculto, sin rasgos humanos definidos, excepto por un par de ojos hundidos que ardían con un brillo rojizo. Aquella cosa dejó escapar un gruñido bajo, cargado de rabia y dolor. Me quedé paralizado, con la linterna temblando en mi puño. Era lo más cercano al horror puro que he contemplado. En la penumbra se alzó con movimientos torpes, como un animal que despierta de un letargo infinito. Sus extremidades eran anómalas, su torso estaba cubierto de llagas. No podía creer que algo así estuviera vivo, menos aún allí, en el corazón de la ciudad santa. Pensé en huir, pero mis piernas no respondían. Y entonces la criatura, la bestia secreta del Vaticano, alzó la cabeza hacia mí y soltó un gemido desgarrador, un lamento que parecía suplicar y, a la vez, maldecir mi presencia. Sentí un dolor intenso en el pecho, como si esa queja hubiera calado en mi alma. Con una lentitud exasperante, comenzó a arrastrarse en mi dirección, rasgando el suelo con sus garras. Mi mente gritaba que corriese, que escapara, pero el horror me aferraba al sitio, congelado. Cuando estuvo a pocos metros, vi en sus ojos un tormento atávico, algo que mezclaba bestialidad con un llanto casi humano. La pestilencia me golpeó con tanta fuerza que estuve a punto de vomitar. De pronto, la criatura se detuvo. Sus ojos se fijaron en mí como si buscara reconocerme. Luego, profirió un gruñido que reverberó en la cripta y su cuerpo se estremeció de rabia. Fue entonces cuando recobré el control de mi cuerpo y retrocedí, tropezando con los restos oxidados de las cadenas. Quise rogarle a Dios que me protegiera, pero las palabras murieron en mi garganta. La bestia emitió un alarido y se impulsó hacia mí con una fuerza increíble. Logré esquivarla por puro instinto y corrí hacia la puerta, sintiendo un golpe de su garra que me rozó la espalda y me hizo soltar un grito de dolor. Mi linterna se estrelló contra el suelo, pero seguía encendida. La puerta crujió y por un instante pensé que se cerraría ante mí, atrapándome. Forcé mi paso, crucé el umbral y, en un impulso desesperado, empujé la puerta para volver a sellarla. Escuché los golpes furiosos de la bestia al otro lado y un bramido capaz de helar la sangre. Con manos temblorosas volví a colocar las cadenas. Las cerré con toda la prisa del terror, sintiendo que en cualquier momento aquella aberración rompería el metal. El estruendo se prolongó unos instantes, luego decayó, y escuché un gemido largo, como si la criatura comprendiera su encierro forzado. No me quedé a comprobar nada más. Corrí por los pasillos oscuros, guiándome con la tenue luz de mi linterna maltrecha. Me golpeé con paredes y columnas, pero no me detuve hasta alcanzar una zona menos claustrofóbica. Cuando al fin vi un tenue resplandor de las áreas públicas, me derrumbé sobre las losas, jadeando y con el corazón a punto de estallar. Tenía la espalda caliente, y al poner la mano noté un rasguño profundo. Un hilillo de sangre manchaba mi camisa. Con un esfuerzo sobrehumano, intenté componerme. Sabía que no podía presentarme ante nadie en ese estado. Logré escabullirme sin que me vieran, pues era ya muy tarde y el área estaba casi desierta. Esa noche apenas dormí. La fiebre me consumía y el dolor del arañazo crecía, como si me hubiese infectado con algo. Me eché agua bendita que conseguí en un pequeño oratorio. Sentía pánico, culpa y una confusión insoportable.
Mi mente revivía la imagen de esos ojos rojos, de esa piel muerta que suplicaba y amenazaba al mismo tiempo. Por un segundo, pensé en llamar a la policía o en denunciarlo a las autoridades eclesiásticas, pero me di cuenta de la magnitud de lo que implicaría. Sabía que podía meterme en un problema gravísimo, además de que pocos me creerían. Tal vez me tacharían de loco. Peor aún, temía que la iglesia misma me persiguiera por haber roto un sello sagrado y puesto en riesgo su secreto más oscuro. Aún sintiéndome enfermo, volví a la biblioteca apostólica al día siguiente. Disimulé mi fatiga y busqué más datos sobre la criatura, sobre cualquier manera de explicarlo. Me topé con un viejo informe que hablaba de un ser demoníaco aprisionado por mandato papal tras un trato inconcluso. Aquello parecía remontarse a la Edad Media, cuando un pontífice habría convocado una fuerza oscura para derrotar a un enemigo de la cristiandad. El texto sugería que el ritual se salió de control y la entidad invocada quedó atrapada. Desde entonces, generaciones de eclesiásticos habrían dedicado su vida a contenerla, con oración, sellos místicos y, en ocasiones, sacrificios sangrientos. Esa descripción me revolvió el estómago. Ya no era simple folclore. Era una historia concreta, escrita con terror y resignación. El nombre de la cripta, Cámara de las Lamentaciones, se debía a los gritos inhumanos que emergían de ella, especialmente durante ciertas fechas. Todo cuadraba con lo que había presenciado. Conforme avanzaba en la lectura, me percaté de que mi herida latía con un ardor extraño. Comencé a marearme y tuve que abandonar la investigación. Me dirigí al baño, donde comprobé que mi espalda estaba enrojecida con venas oscuras extendiéndose como raíces de un árbol maldito. El pánico me sobrepasó. Dejé la biblioteca a toda prisa y me dirigí a un médico fuera del Vaticano. Me puso un antibiótico y limpió la herida, sin encontrar explicación lógica al tono negruzco de las venas. Podría ser una infección poco usual, me dijo, pero no lo había visto antes. Esa noche la fiebre regresó con pesadillas más vívidas. Sentía en mis sueños la llamada de la bestia. Parecía reclamarme, como si, en nuestro breve encuentro, hubiera establecido un lazo maligno. Transcurrieron varios días de agonía psicológica. Intentaba retomar mi vida normal, pero no podía. En mis oídos resonaban esos lamentos subterráneos. En cada rincón oscuro me parecía ver su figura retorcida. Incluso mis rezos, en un acto desesperado de fe, resultaban inútiles. Entretanto, la herida supuraba un líquido oscuro que ningún tratamiento convencional detenía. Empecé a temer que esa cosa me hubiera marcado de algún modo. Sentía escalofríos ante la idea de que su presencia maldita me acompañara a donde fuera. Ya no había paz en mi espíritu. En un arranque de cordura, decidí que no podía quedarme con los brazos cruzados. Debía avisar a alguien. Intenté hablar con un sacerdote que trabajaba en la curia, un hombre que había tratado el tema de exorcismos. Fue difícil lograr que me escuchara. Le di detalles vagos, sin delatar mi incursión subterránea, solo insinuando que sabía de la bestia y de su encierro. Sus ojos se abrieron con pánico mal disimulado. Asintió, apretando los labios con fuerza, como si comprendiera mi alusión. No pronunció palabra, pero me puso una mano en el hombro, en un gesto de compasión que me desgarró. Lo vi retirarse con el rostro pálido, murmurando oraciones que no alcancé a entender. Esa reacción fue suficiente para confirmarme que mi testimonio, por increíble que pareciera, tenía un fondo de verdad para los iniciados. Me sentí más solo que nunca. Al día siguiente, me llegó un comunicado abrupto: mi acceso a la biblioteca apostólica quedaba revocado. No me dieron explicación alguna. Intuí que los altos mandos se habían enterado y preferían aislarme. Recibí la velada invitación de abandonar inmediatamente la ciudad del Vaticano. El mensaje no contenía amenazas explícitas, pero su trasfondo era inconfundible: era peligroso quedarme. Con el alma rota, hice mis maletas. Quería huir de Roma, de ese nido de secretos inhumanos. Pero, al mismo tiempo, algo me retenía. Sentía que, si abandonaba ese lugar, jamás encontraría respuestas a la pesadilla que me perseguía. Sin embargo, la herida en mi espalda empeoró, y supe que mi vida corría peligro.
Una madrugada, me fui, sin despedidas ni explicaciones. Al volar de regreso a mi país, sentí un alivio amargo. Creí que la distancia me devolvería la cordura. En la actualidad, me encuentro refugiado en una pequeña casa en las afueras de mi ciudad natal. Escribo estas líneas para dejar constancia de lo que presencié. Nadie sabe mi dirección exacta. Cambié mi nombre en registros informáticos para que sea más difícil rastrearme. Mi salud permanece frágil. A veces la espalda me sangra sin motivo. El dolor punzante me despierta por las noches. En sueños, sigo escuchando el lamento de la bestia. Siento que su presencia me reclama, como si necesitase mi sangre, mi espíritu o mi cordura para liberarse de su encierro. Vivo encerrado en un terror constante. Cada sombra alargada en la pared se me antoja una garra que quiere atraparme. Todo lo que hago está teñido de un pavor silencioso. Ni siquiera mis oraciones me consuelan. Una parte de mí perdió la fe al descubrir que la iglesia encubría ese horror, y la otra parte, la que sigue rezando, se siente condenada. He quemado mis apuntes y borrado fotos. Pero no puedo borrar el recuerdo de esos ojos rojos. A veces, cuando me envalentono, pienso en volver. Sé que es una locura. Pero imagino una forma de ayudar, de advertir al mundo sobre lo que yace bajo el Vaticano. Pienso en aquellos sacerdotes que murieron en la cripta, en los exorcismos fallidos, en la sangre derramada para contener ese mal primigenio. Reflexiono sobre la posibilidad de que la bestia haya dejado de ser completamente demonio y conserve retazos de humanidad, un alma torturada que maldice su propia existencia. O tal vez sea solo una bestia rabiosa y sedienta de venganza contra la humanidad. Cualquiera que sea la respuesta, su encierro es también su perpetua agonía. Ya no distingo entre lo real y lo irreal. Sé que este relato sonará a ficción, a una fábula grotesca surgida de la mente de un enfermo. Sin embargo, en las noches, cuando el viento susurra y mis cicatrices arden, la escucho. Está ahí, en algún lugar, gimiendo con rabia y dolor, arrastrándose entre sombras pétreas y muros con olor a velas consumidas. Su influencia me persigue, me corroe el espíritu y me roba el sueño. A veces me pregunto si un día las cadenas que puse se romperán y la puerta cederá, liberando al horror que repta en las entrañas de la ciudad santa. Cada vez que me sumerjo en estos pensamientos, se me retuerce el estómago y me invade la certeza de que nadie está a salvo. Porque si esa fuerza maligna escapa, no habrá lugar en el mundo donde la luz sea lo bastante fuerte para resistir. Pienso en los hombres que, durante siglos, han alimentado la esperanza de que los rezos y los sellos serán suficientes. Me pregunto cuánto tiempo más podrán contenerlo. ¿Cuántas vidas se perderán en el intento? ¿Cuántos secretos están dispuestos a enterrar para mantener la fachada de santidad? He llegado a considerar la posibilidad de que mi propia sangre, infectada por el toque de la bestia, sea una especie de llave. A veces creo oír su voz en mi cabeza, un murmullo que me llama con nombres en latín, insinuando un vínculo maldito que nos une. Me tapa la boca el terror de pensar que, si regreso, podría facilitar su liberación. Pero me atormenta saber que otros, eventualmente, podrían violar esos sellos por ignorancia o ambición. ¿Por qué si yo, un simple investigador, di con ellos, quién más podría hacerlo? Las noches son un suplicio interminable. Los recuerdos se mezclan con pensamientos febriles. Cada vez que cierro los ojos, estoy de nuevo en la cripta, sosteniendo mi linterna, contemplando la abominación que se alza en la penumbra. Aunque intente apartar la mirada, siento su hedor y escucho ese gemido suplicante que retumba en mi cabeza. Despierto sudando, a veces con gritos ahogados, y me quedo sentado en la cama, con la espalda ardiendo y la mente hecha pedazos. Bebo agua, respiro hondo, pero la opresión no se va. Sé que no lo contaré a mis amigos ni a mi familia, porque su compasión o incredulidad me aplastarían. Prefiero este silencio enfermo que al menos me brinda un atisbo de control. Vivo con la certeza de que, al final, mi cuerpo cederá a la infección o a la locura. He visitado médicos y especialistas que no hallan explicación a mis síntomas. Un sacerdote me sugirió un exorcismo, pero me aterrorizó la idea de permitir que otro humano se involucrara con este asunto. No quiero que nadie más se exponga.
Siento la culpa ardiendo en mí, una culpa que se acrecienta al imaginar que fui yo quien debilitó los sellos. Pese a que volví a encadenar la puerta, no sé si lo hice correctamente ni si, al liberarla por un instante, concedí a esa entidad algo de fuerzas o algún tipo de energía vital. A veces, en mis delirios, siento que la bestia me susurra que le lleve ayuda, que la libere de su tormento. Otras veces, me grita que mi alma está condenada. He llegado a creer que tal vez, en su origen, fue un hombre, un hereje poseído o un santo corrompido, o quizás un ser celestial convertido en demonio. No lo sé. Solo sé que la Iglesia custodia ese secreto con uñas y dientes, temiendo que su divulgación rompa toda fe en la institución. ¿Qué diría el mundo si supiera que bajo los cimientos del mayor símbolo del catolicismo se oculta un engendro que ni con siglos de plegarias han logrado destruir? Mi testimonio es la única prueba que ofrezco, y sé que no basta para la razón. No tengo documentos fotográficos, ni grabaciones, ni testigos que se atrevan a corroborarlo. Lo único real es mi herida, mis pesadillas y el constante presentimiento de que esa sombra me persigue. Que en cualquier momento, cuando cierre los ojos, veré su silueta reptar en la esquina de mi habitación, recordándome que formo parte de su desgracia. Ahora, mientras termino de escribir, apenas me quedan fuerzas. Mi espalda sangra de nuevo, y siento un leve temblor en las manos. El reloj marca una hora incierta de la madrugada. El viento ulula tras las ventanas. Me digo que debo parar, pero no puedo. Debo dejar este relato, advertir a quien se atreva a buscar la verdad. La bestia secreta del Vaticano no es solo una leyenda. Es algo real que vive y respira, un remanente de un pacto oscuro que corrompió los cimientos mismos de la fe. Y continúa allí, encadenada en silencio, esperando el momento de romper las ataduras y liberarse. Mi vida se ha convertido en un testimonio perpetuo de este horror. Apenas duermo, apenas me alimento. He perdido amigos y proyectos. Me he convertido en un paria, un loco que balbucea historias imposibles. Pero si alguien lee esto, si alguien alguna vez siente la curiosidad malsana de husmear en los bajos fondos del Vaticano, ruego que recuerde mis palabras. Hay secretos que no se deben revelar, monstruos que no debemos provocar. Lo que descansa bajo la ciudad santa está vivo, hambriento de redención o destrucción, no lo sé. Solo sé que su lamento es la prueba de un error ancestral que sigue penando. Cada segundo me acerco más a la certeza de que nunca volveré a conocer la paz. Podré cambiar de nombre, de país, de cara incluso, pero no puedo borrar la marca que llevo en la carne y en el alma. La bestia me acecha desde su prisión subterránea, unida a mí por un hilo invisible que atraviesa continentes y que se alimenta de mis temores. Vivo en la frontera entre la locura y la realidad, con un pie en esta tierra y otro en las criptas vaticanas, escuchando eternamente el susurro de la oscuridad. Al final, soy solo un hombre que se atrevió a ver lo que debía permanecer oculto. Y ese conocimiento me ha condenado. Advierto a quien tenga oídos, la bestia del Vaticano no es un mito. Es la encarnación de un misterio que la Iglesia ha tragado siglo tras siglo, un vestigio de un pacto infernal que no puede romperse. Un abismo de horror y sufrimiento que grita en silencio, esperando a la próxima víctima. La encontré por mis ansias de saber, y ahora no hay salvación posible para mí. Supongo que esta es mi última plegaria, que al menos mis palabras sirvan de advertencia para los incautos. No hay retorno de ese sótano de terrores. No hay paz para quien descubre la verdad que yace bajo los altares sagrados. He dicho lo que tenía que decir. Lo demás queda en manos del destino. Obediencia infernal. A veces me pregunto en qué momento la fe que profesaba con orgullo se convirtió en una trampa mortal y por qué mi conciencia no me advirtió del abismo al que estaba a punto de asomarme. Mi nombre no importa, pues mis superiores se asegurarán de que nadie sepa jamás quién fui ni lo que hice. Solo quiero relatar, con la mayor honestidad posible, lo que viví en esos días oscuros dentro del Vaticano. Aún ahora, cada vez que cierro los ojos, veo sombras reptando por los muros de piedra y escucho un eco sordo que me suplica no continuar. Pero ya no hay retorno. Temo no encontrar la paz ni siquiera después de la muerte, porque los pactos que establecimos son demasiado profundos.
Mi única esperanza es que, al compartir mi historia, alguien entienda el horror real que se esconde en el corazón de la Santa Sede y tal vez, solo tal vez, encuentre una forma de romper esta cadena siniestra. Todo comenzó con una nota lacrada que llegó a la parroquia donde servía. Era un documento oficial con el sello inconfundible de la Ciudad del Vaticano. Me estremecí al reconocer la firma de un cardenal de alta jerarquía. No deseaba otra cosa más que seguir con mi rutina, las confesiones, la misa diaria, la ayuda a la comunidad que me daba un sentido de propósito. Pero esas cartas no se ignoran. La misiva indicaba que fuera de inmediato a Roma, que mis servicios eran requeridos para una misión especial. No imaginaba lo que el destino me tenía reservado. Las primeras horas estuve desconcertado. Algo en mi interior me decía que aquello no era bueno, pero la obediencia es un pilar en la formación sacerdotal. Acepté sin replicar, aunque sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Hubiera dado cualquier cosa por no tomar ese avión, por no entrar en los lúgubres pasillos que terminaban conduciéndome a habitaciones subterráneas. Cuando llegué al Vaticano, me recibió un silencio inquietante. Aunque había turistas en la plaza de San Pedro, y monjas caminaban con prisa por las galerías, yo sentía una atmósfera de tensión casi palpable. Jamás había sentido tal carga eléctrica en el aire. Un sacristán de rostro pálido me condujo a una pequeña oficina donde me esperaba un monseñor de apariencia severa. Apenas levantó la mirada de unos documentos que examinaba con detenimiento y sin presentaciones extensas me ofreció un asiento. Lo primero que me dijo retumbó en mi cabeza como si un trueno hubiera estallado en esa sala austera. Soy sacerdote y el Vaticano me ordenó invocar a un demonio. Así lo escuché, como un extraño eco, solo que esta vez no era mi voz, sino la suya, y entonces comprendí que no se trataba de un simple rumor o de un acto simbólico. Me estaban diciendo, de manera directa, que mi misión era invocar a una entidad demoníaca real, a una fuerza que ninguna persona en su sano juicio querría invitar a nuestro mundo. Mi primer impulso fue negar con la cabeza. Sentí un temblor en las manos y clavé la vista en el suelo para no mostrar mi horror. Pero el monseñor prosiguió con la mirada fría, explicando que todo había sido aprobado por jerarcas de la curia, que existía la necesidad de interrogar a un espíritu infernal sobre acontecimientos oscuros que amenazaban la estabilidad de la Iglesia. En mi mente, la noción de interrogar a un demonio sonaba absurda y aterradora. Sin embargo, no tuve la valentía de oponerme a sus palabras, y más allá del miedo, estaba ese voto de obediencia que había pronunciado durante mi ordenación. Ni siquiera sé cómo reaccioné al final de aquella reunión. Salí de la oficina con un sobre en la mano que contenía instrucciones detalladas y advertencias que me hicieron temblar. El texto hablaba de un ritual antiquísimo, supuestamente heredado de un grupo de exorcistas medievales cuyas prácticas habían sido condenadas tiempo atrás por la propia Iglesia. Mencionaba la necesidad de ciertas reliquias, de símbolos grabados en una madera consagrada, de recitar palabras en un idioma que yo desconocía y de hacerlo en un lugar específico en las catacumbas vaticanas. Me indicaron que habría 3 testigos de alto rango que supervisarían la ceremonia, encargados de asegurarse de que el demonio, una vez convocado, fuera controlado o al menos contenido para el interrogatorio. Sentí un escalofrío leer aquello. Parecía un relato de locura, pero era un documento oficial con instrucciones claras, sellado y firmado por autoridades eclesiásticas. No podía negarme. Las noches que precedieron al ritual fueron un suplicio. Me hospedaron en una celda monástica, sencillísima, donde apenas tenía una cama, un crucifijo y un escritorio con una lámpara tenue. Los muros eran tan gruesos que no se percibía el bullicio exterior y la soledad se sentía opresora. Dormía mal, sumido en pesadillas donde oía voces roncas que susurraban en latín, o veía siluetas oscuras rodeándome, alargando manos huesudas para tomar mi alma. Despertaba sudando frío, con el corazón a punto de estallar, y no encontraba sosiego ni en la oración, pues un presentimiento me perseguía, me estaba acercando demasiado a algo que no debía ser tocado por manos humanas. Sin embargo, cada mañana llegaba la orden de avanzar con los preparativos, y mi mente no hallaba la forma de esquivar aquel compromiso. Días después, me llevaron a los archivos secretos.
Siempre creí que en esos pasillos subterráneos se conservaban documentos históricos, cartas y objetos valiosísimos, pero ignoraba la magnitud de lo que realmente se almacenaba allí. Caminé entre estanterías polvorientas mientras un hombre de semblante macilento, vestido con ropa talar, me guiaba hacia una sala repleta de grimorios antiguos. Susurró que eligiera con cuidado los textos que necesitaba. Miré los lomos de los libros, escritos en lenguas que apenas reconocía, lenguas que no correspondían únicamente al latín o al griego clásico, sino a dialectos arcaicos que quizás provenían de regiones desconocidas del mundo o incluso, como temí con un escalofrío, de otro plano de existencia. Tomé los volúmenes indicados en mi sobre y los sostuve contra el pecho con una mezcla de pánico y reverencia. El guía me observó con una tenue lástima, como si supiera que estaba a punto de caer en un pozo sin fondo. Una vez que reuní todo el material, me llevaron a un recinto herméticamente sellado donde me esperaba un anciano que se apoyaba en un bastón tallado con símbolos extraños. Sus vestiduras eclesiásticas eran impecables y sus ojos grises parecían capaces de atravesar mi alma con una sola mirada. Sin darme un instante para asimilar su presencia, me indicó que colocara los libros en una mesa y comenzó a instruirme sobre los pasos a seguir. Deslizó su bastón sobre cada oración que debía pronunciar, la entonación exacta que tenía que utilizar y los gestos precisos con las manos. Cada detalle era fundamental para lograr la invocación sin descarrilar el espíritu, como él lo llamaba. Jamás olvidaré el temblor casi imperceptible que recorrió sus dedos cuando me enseñó los salmos corrompidos, esos versos que eran una profanación en sí mismos, un canto pervertido al revés de lo sagrado. Tras largas horas de estudio y práctica en voz baja, llegó el día señalado para la ceremonia. Me sentí como un cordero que camina hacia el sacrificio, incapaz de resistirme. Bajamos a las catacumbas por un corredor secreto, flanqueados por un par de guardias suizos que permanecían inexpresivos, como si hubieran visto horrores más allá de mi comprensión. Cuando el aire se tornó gélido, supe que ya estábamos muy lejos de la luz. Rodeado de huesos antiguos y sepulcros en penumbra, llegué ante una sala subterránea cerrada con puertas de hierro. Adentro, todo estaba dispuesto para el ritual, un círculo dibujado con pintura roja, velas gruesas que emitían una luz mortecina, incensarios que liberaban un aroma dulce y punzante. El anciano del bastón y dos cardenales me esperaban con semblantes cargados de tensión. Yo notaba un brillo extraño en sus miradas, como si sintieran en parte fascinación y en parte un temor inconmensurable. En el centro de la sala había un altar de piedra rodeado de símbolos que no me atrevía a reconocer. Me indicaron que me colocara frente a él y que iniciara la recitación del primer cántico. Así lo hice, con la voz temblorosa, rozando cada palabra con un miedo indescriptible. Ni siquiera me atrevía a pensar en lo que estaba diciendo, pues había memorizado esas frases macabras pero no comprendía del todo su significado. El eco de mi propia voz retumbaba en la bóveda de la catacumba y en un momento sentí que el aire se volvía más denso. Las velas parecieron titilar con un ritmo casi vivo y el olor del incienso se intensificó hasta hacerme toser. No me detuve. Seguí la cadencia hasta completar el primer cántico. Entonces los tres prelados se sumaron con una letanía que no me sonaba a latín ni a ningún idioma humano. Era algo más rugoso, más viscoso, por decirlo de algún modo. De pronto, sentí un dolor sordo en la base del cráneo, como si una mano invisible me estrujara la nuca. La temperatura descendió bruscamente. Percibí un sonido similar a un susurro lejano, como el viento que se cuela por una grieta en la roca. Un escalofrío me recorrió entero, y noté que el anciano hacía un gesto para que iniciara la siguiente parte de la invocación. El texto especificaba que, llegado ese punto, era esencial no mostrar vacilación. De lo contrario, la entidad no se manifestaría y la fuerza del conjuro se revertiría contra nosotros de forma catastrófica. Con el corazón desbocado, reanudé la letanía. Las palabras se enredaban en mi lengua, sentía náuseas, pero logré continuar hasta que, de pronto, un golpe seco retumbó en las paredes. Fue como un alarido silente, una vibración que me hizo caer de rodillas. Alcé la vista y noté que las velas se habían vuelto azules y el círculo pintado en el suelo brillaba con un fulgor antinatural. Hubo un instante de suspensión, de quietud absoluta.
Nadie respiraba. Sentí que el silencio aplastaba mi pecho. Y luego lo vi. Era una forma oscura, casi indefinida, que emergía del círculo como una honda sombra reptando desde el subsuelo. Sus contornos parecían distorsionarse, como si la realidad no pudiera sostener su presencia. Era una fusión de negrura y humo, y sin embargo sentí que algo indescriptiblemente vivo estaba observándonos. Jamás había experimentado un terror tan puro. No habría grito capaz de expresar mi pánico. El anciano pronunció entonces otras palabras, y la forma pareció convulsionarse. El olor a azufre llenó la sala hasta provocarme arcadas. Noté que un frío atroz me envolvía y que mi mente se nublaba. Pero no podía apartar la vista de esa aparición. Un murmullo retumbó en mis oídos, sin que nadie a mi alrededor moviera los labios. Era una voz cargada de maldad, gutural y seductora a la vez. No entendía con exactitud lo que decía, pero me di cuenta de que repetía mi nombre. En algún punto, uno de los cardenales se adelantó, sosteniendo un crucifijo. Parecía dispuesto a iniciar el interrogatorio que tanto habían mencionado. Sin embargo, en su semblante se veía el terror. Me aterró comprender que él tampoco estaba seguro de lo que hacía, que ninguno de nosotros tenía verdadero control sobre esa entidad. El monseñor comenzó a susurrar preguntas en latín sobre crímenes que habrían ocurrido dentro de la iglesia, sobre herejías y conspiraciones. El demonio, o lo que fuera, respondió con risas sibilantes y cada carcajada retumbaba en nuestras mentes. De vez en cuando, lanzaba frases cortantes que parecían revelar secretos imposibles, mencionando nombres y fechas que desconocía, pero que sacudían a los prelados que me acompañaban. A medida que hablaba, la atmósfera se tornaba más densa, las velas se extinguían para prenderse de nuevo en parpadeos erráticos. Sentí que las paredes se cerraban sobre nosotros, que el oxígeno se consumía al ritmo de esas revelaciones infernales. Hubo un instante en que el anciano retrocedió con el rostro desencajado. La forma oscura creció, como si se alimentara de nuestro miedo. Un susurro resonó en mi cabeza, diciéndome, esto es solo el inicio. Intenté rezar un Padre Nuestro, pero mi voz se congeló en la garganta. Miré a mis superiores, esperando una señal de que todo terminaría pronto. Sin embargo, le preguntaron más cosas a la entidad, intentando arrancarle un saber maldito que yo no podía comprender. Se notaba que se trataba de alguna trama relacionada con las más profundas cúpulas del poder eclesiástico, con intrigas que me eran desconocidas. El ente se regocijaba, divertido por nuestras preguntas. Dejó escapar fragmentos de verdad mezclados con burlas, acusando a obispos de herejía, nombrando a cardenales caídos en prácticas satánicas. Cada palabra me hería como un cuchillo helado. Nunca me sentí tan frágil, tan impotente, y no comprendía qué papel jugaba yo allí, si solo servía de herramienta para abrir la puerta a ese horror. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. El demonio pronunció con claridad lo que parecía un antiguo nombre, y al hacerlo, el anciano gimió de dolor. Me pareció ver que un hilo de sangre manchaba su labio. Los cardenales se miraron entre sí, presa de pánico. El círculo comenzó a parpadear con mayor intensidad, como si la barrera entre nuestro mundo y ese infierno se estuviera resquebrajando. Comprendí que la invocación estaba a punto de romperse y que, en cualquier momento, la entidad se liberaría por completo. Un terror ciego se apoderó de mí y deseé salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. Estaba paralizado, sintiendo que la sangre se me helaba. De pronto, uno de los cardenales me gritó que continuara con la siguiente parte del ritual, aquella que sellaría la invocación y forzaría al ente a retirarse cuando hubieran concluido con el interrogatorio. Si no lo hacía, todos moriríamos o, peor aún, perderíamos nuestras almas. Con manos temblorosas, sostuve el grimorio que me habían encomendado y empecé a recitar la fórmula final. De mi boca salieron sonidos que jamás pensé pronunciar. Mi voz cambió de tonalidad, adoptó un matiz gutural que me asustó. La sombra avanzó hacia mí, casi rozándome, y sentí un dolor agudo en el pecho, como si me perforaran con garras invisibles. Aún así, no me detuve. Seguí el cántico, llorando de miedo, suplicándole mentalmente a Dios que me protegiera. En algún punto,
La penumbra pareció estremecerse y la sala entera tembló. Las velas cayeron al suelo, reducidas a un charco de cera, y un vendaval helado levantó el polvo de siglos que dormía en las catacumbas. El demonio lanzó un aullido que resonó en mis oídos y me hizo sangrar la nariz, para después desvanecerse en una implosión de oscuridad. El silencio que siguió fue casi insoportable, como si el universo se hubiera detenido. Solo se oía el sonido errático de nuestras respiraciones. Nadie se atrevía a moverse. Sentía el pulso latiéndome en las sienes, el olor a azufre impregnado en mi ropa y el sabor metálico de la sangre en mi lengua. Al fin, el monseñor se incorporó, pálido, y ayudó al anciano, que apenas se sostenía en pie. Los cardenales se miraron, exhaustos, sin atreverse a comentar lo sucedido. Era evidente que habían obtenido lo que buscaban o, al menos, parte de ello. Y también resultaba claro que habían pagado un precio altísimo. Yo no podía apartar de mi mente la imagen de esa sombra, esa abominación que había pasado de la teoría al acto. Un horror vivo que ningún rezo normal bastaría para purgar de mi conciencia. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Nadie hablaba abiertamente de lo ocurrido. Me vi obligado a firmar un documento donde juraba mantener el secreto absoluto. Aun si gritara la verdad a los cuatro vientos, dudo que alguien me creería. Además, no deseaba tentar más a mi suerte. Apenas caminaba por los pasillos y la gente a mi alrededor me evitaba. Podía sentir que mi espíritu cargaba con un rastro de energía maligna, como si algo se hubiera adherido a mi ser. Tenía pesadillas cada vez más intensas, en las que escuchaba la voz demoníaca susurrándome maldiciones. A veces despertaba sintiendo que me faltaba el aire, con moretones en la piel que no podía explicar. Me recluí en mi celda, rezando sin descanso, pero mis oraciones sonaban huecas. ¿Cómo volver a creer en un Dios compasivo después de haber presenciado la voluntad de los hombres que lideran su iglesia, dispuestos a hurgar en abismos prohibidos? Una tarde, mientras deambulaba por los claustros, encontré al anciano del bastón sentado en un banco de piedra, observando un jardín interior cubierto de sombras. Me saludó con un leve gesto de cabeza. Tenía la mirada apagada, como si parte de su esencia se hubiera perdido en las catacumbas. Me atreví a preguntarle, con voz temblorosa, si todo había salido según lo planeado. Él alzó los hombros con resignación y murmuró que la verdad a veces se paga con sangre y que uno debe estar dispuesto a sacrificar su alma en pos del bien mayor. Sus palabras me helaron. No supe qué responder. Él simplemente se levantó, apoyándose en su bastón, y se marchó cojeando sin voltear. Entendí que mi acto de obediencia me había convertido en cómplice de algo mucho más grande, más retorcido, y quizás eso no me fuera perdonado jamás. Las semanas se convirtieron en un purgatorio personal. Sentía miradas furtivas posarse sobre mí. Veía cardenales reunidos en murmullos y, cuando me acercaba, se callaban al instante. A veces, deambulando por los pasillos secretos, percibía una presencia a mi espalda, como si algo invisible me siguiera. Me giraba, pero no había nada. Sin embargo, el corazón me palpitaba como un tambor. Pasaban los días y mis fuerzas mermaban. Tragué mi miedo y pedí una audiencia con uno de los prelados a cargo del ritual, rogando que me dejaran marchar a mi parroquia. Quería olvidar. Creí que podrían tener algo de compasión. Pero se me informó que aún no se había concluido todo, que tal vez me necesitaban para verificar ciertos detalles. Mi angustia creció. Comprendí que no era un simple sacerdote libre de volver a casa, sino un peón atrapado en una telaraña de secretos. Mi salud comenzó a resentirse. Perdí el apetito, bajé de peso, mi rostro adquirió un tono ceniciento. Por las noches, oía un golpe constante en la pared de mi habitación. Nadie más parecía escucharlo. Clavaba la vista en la cruz, pero ya no hallaba consuelo. Me preguntaba si el demonio había logrado atarme a él de alguna forma. En mis pesadillas, lo veía riendo entre los muros de piedra, mostrando un rostro indefinido, vacío, devorando mi alma mientras yo gritaba sin ser escuchado. A veces despertaba empapado en sudor y juraba ver un bulto negro en la esquina del cuarto, pero cuando parpadeaba, ya no había nada. Intentaba rezar, pero me parecía inútil.
La fe que tanto me había sostenido se sentía resquebrajada, contaminada por la experiencia que había compartido con ese ser impío. Al cabo de varias semanas, sin previo aviso, los cardenales que me recluyeron anunciaron que todo había concluido, que se había obtenido la información necesaria y que se me concedía permiso para regresar a mi antigua vida. Me dieron un billete de avión y me ordenaron, con un frío distante, guardar silencio eterno sobre los hechos ocurridos en las catacumbas. Ninguno mostró un atisbo de empatía. Me despedí sin muestras de alegría. Al salir del Vaticano, contemplé la Basílica de San Pedro con una extraña mezcla de tristeza y resentimiento. Por un momento, pensé que tras esas murallas se anidaban fuerzas que nada tenían que envidiarle al mismo infierno. Ya de vuelta en mi parroquia, intenté retomar la rutina. Sin embargo, todo parecía desprovisto de sentido. La gente se acercaba a confesar pecados triviales y yo asentía con gesto ausente. En mi interior, siempre recordaba aquel círculo pintado de rojo, aquel hedor a azufre, esa risa glacial. Cuando dormía, las visiones me atormentaban sin piedad. Una de esas noches, mientras yacía en mi cama con la mente abotagada, escuché de nuevo la voz gutural llamándome. Me levanté de un salto, encendí la luz y busqué algún rastro, pero no vi nada. A pesar de ello, sentí una garra invisible asfixiándome. Me derrumbé de rodillas, sollozando, rogándole a Dios que me liberara. Sentía que me iba a enloquecer. Con el paso de los días, comprendí que jamás volvería a ser el mismo. Incluso si nadie lo sospecha, cargo con un secreto que me aleja de la inocencia y de la paz. Vi cómo la iglesia, mi hogar espiritual, jugó con fuerzas que no debería manejar. Fui testigo de los rostros crispados de cardenales sedientos de información que creían justificarse con la excusa de proteger a la institución. Y yo, un sacerdote obediente, me manché las manos con un conjuro prohibido, profanando las enseñanzas que tantas veces prediqué. No soy inocente. Quiero creer que Dios aún me escucha, pero temo que mi plegaria sea apenas un susurro ahogado en el abismo. A veces, cuando oficio misa, mis manos tiemblan al alzar la hostia. Me persigue la duda de si mis palabras sagradas aún retienen algún poder para luchar contra el mal que ayudé a desatar. En ocasiones, deseo huir, alejarme de todo, e internarme en algún lugar remoto donde nadie me reconozca. Pero sospecho que llevaría conmigo la sombra de aquel demonio. He llegado a la conclusión de que la peor condena no proviene de aquellos seres infernales, sino de la culpa que te carcome el corazón día y noche. El verdadero infierno es saber que, por obediencia, crucé un límite que ningún creyente debería atreverse a franquear. Mi relato, este puñado de páginas, es la única forma que encuentro para aliviar el peso insoportable que me consume. No busco compasión. Quien lea estas líneas quizá no me crea. Tal vez piense que estoy loco, que exagero o invento historias para llamar la atención. Pero aquí está mi verdad. Fui testigo de un acto impío, orquestado y validado por aquellos en quienes confiaba ciegamente. Descubrí que la oscuridad no solo acecha fuera de los muros sagrados, sino que a veces se acuna en su mismo corazón. Al escribir estas últimas líneas, escucho un susurro incesante cerca de mi oído. Me dice que esto no ha terminado, que la invocación dejó una grieta abierta y que, en cualquier momento, el demonio podría volver, con mayor ferocidad, pues conoce nuestros temores más profundos. Percibo esa respiración helada detrás de mí, ese siseo que taladra mi cordura. No sé cuánto tiempo me queda antes de que mi mente colapse. Tal vez, cuando mi razón se quiebre por completo, deje de sufrir. O tal vez sea en ese estado de locura donde el espíritu maligno me reclame definitivamente. Solo rezo para que, en mis últimos momentos de lucidez, haya logrado advertir a alguien. Que quien lea mis palabras entienda que no hay victoria en invocar a un demonio, que la iglesia está forjada por humanos que cometen errores inconcebibles, y que, a veces, nuestra devoción y obediencia pueden servir a los propósitos más tenebrosos. Contemplo la cruz. Mis manos se aferran a un rosario destartalado. Mis labios se mueven en un rezo desesperado. Siento los latidos de mi corazón retumbando como campanadas fúnebres en mi pecho. Me pregunto si el perdón es posible. Me pregunto si merezco la redención.
Casi puedo ver, al cerrar los ojos, las paredes de aquella catacumba temblando bajo el peso del conjuro. Y entonces oigo el eco de esa risa diabólica. Se clava en mi mente, me atraviesa como un cuchillo. Sé que jamás podré librarme de ella. Sé que, aunque camine entre los vivos, una parte de mí yace atrapada en ese círculo rojo que dibujamos, sostenida por un vínculo que no se romperá con facilidad. Solo dejo esta historia escrita con la esperanza de que, al menos, quien la lea sepa que el horror real existe, que los monstruos no siempre vienen de fuera, y que, a veces, es nuestra propia fe la que abre de par en par las puertas del abismo. Porque, sí, soy sacerdote, y el Vaticano me ordenó invocar a un demonio. Y lo hice. Esa es la verdad que cargo. Un peso que he de arrastrar hasta el último de mis días. Rezad por mi alma, si podéis, porque no estoy seguro de que su salvación siga siendo posible. Quizá mi castigo sea vagar por este mundo con la certeza de que participé en un mal irreparable y que, de un modo u otro, siempre estaré marcado por las tinieblas que ayudé a desatar. Y si, al final, el infierno me reclama, no podré decir que no lo merezco, pues tuve la oportunidad de huir y no lo hice. Obedecí, por miedo, por cegada devoción, por ese servilismo que a veces confundimos con auténtica fe. Ya no hay vuelta atrás, y solo me queda sumergirme en la culpa, mientras siento que, en algún rincón de mi conciencia, la sombra del demonio me observa con una sonrisa voraz. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.